El emperador se golpeó la cabeza accidentalmente y perdió todo recuerdo de mí. Cuando corrí al salón del gobierno diligente, lo oí gritarle con entusiasmo a mi padre. De hecho, nombré emperatriz a la hija de ese viejo zorro. Imposible. No, debo oponerme a ella. Contuve las lágrimas al entrar. Me miró, jadeando. Esta es perfecta. La nombraré emperatriz. Yo, ¿ya coronada emperatriz? Texto principal. Cuando me apresuré al salón del gobierno diligente, encontré a mi padre y a Ligindia discutiendo acaloradamente. En todos mis años, nunca había visto a mi padre tan furioso. Te dije que no hicieras esa voltereta. No me escuchaste. Insististe. Bueno, mírate ahora, te has vuelto un tonto. Y dijiste que este truco te encantaría. Ligindia estaba sentado en el trono del dragón, con una marca roja aún brillante en la frente. Sus ojos se quedaron en blanco por un instante antes de volver a la realidad, interrumpiendo a mi padre. Yo. El emperador de esta poderosa dinastía, haciendo volteretas para ti, el canciller. ¿Quién lo creería? Mi padre le lanzó una mirada fulminante. Cierto, nadie se atrevería a creerlo, pero te atreviste a hacerlo. Si no te hubiera detenido, te habrías arrodillado ante mí. Los ojos de Ligindia se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Por qué no dijiste que eras mi padre? Mi padre guardó silencio unos segundos. No era tu padre, a lo sumo, era tu suegro. La primera reacción de Ligindia fue, guardias. Arrastren a este embustero. Escupa. Loco del salón de asuntos de estado. Los eunucos que estaban cerca se arrodillaron de inmediato, temblando mientras intentaban detenerlo. Su Majestad, el canciller es en verdad el padre de la emperatriz. ¿Lo has olvidado todo?, exclamó Ligindia. ¿Cómo pude coronar a la hija de este viejo zorro como emperatriz? ¿Me obligó? No, ¿cuándo tuve una emperatriz? Al oír esto, mi padre se enfureció tanto que se le erizaron los pocos pelos de la cara. Se burló con sarcasmo, me pregunto quién fue, negándose a casar a su hija, y luego desfilando con el jefe censor todos los días, haciendo un espectáculo de romper piedras con el pecho. Ja. Y se hace llamar el Hijo del Cielo. El reino sigue en pie solo porque el difunto emperador sentó unas bases tan sólidas. Ligindia seguía sin convencerse. ¿Aún guardas rencor por haberte afeitado la barba de niña y ponérmela en la cabeza? ¿Por haber permitido que tu hija se convirtiera en mi emperatriz? No. La destituiré. En cuanto lo oí pronunciar la palabra, destituir a la emperatriz, mis pasos vacilaron al entrar en el salón. La horquilla dorada de mi pelo tintineó audiblemente ante mi pérdida de compostura, como si presentara una queja en mi nombre. La preocupación que me oprimía el corazón se disolvió en un torrente de agravio que inundó mis ojos. Las lágrimas cayeron silenciosamente, como perlas de un collar roto. Mi desaliño se topó con la mirada de Ligindia, quien había levantado la cabeza al oírlo. El vasto palacio quedó en silencio por un instante antes de resonar con una profunda inhalación. Me miró fijamente. Sus ojos, habitualmente inescrutables ante los funcionarios de la corte, se abrieron al máximo. Esa mirada, radiante y directa, se asemejaba a su reacción al ver cordero recién servido y humeante de la cocina imperial. Un toque de insensatez se dibujó en su rostro apuesto y autoritario. Justo cuando mi padre, con la barba erizada de furia, se preparaba para lanzar otra diatriba, Ligindia golpeó el reposabrazos del trono del dragón y exclamó en voz alta: «Esto es excelente. La convertiré en mi emperatriz». Yo. A esto, mi padre solo tenía una respuesta. Los cimientos del difunto emperador eran, sin duda, demasiado sólidos. Me quedé paralizada unos segundos, intentando seguir la línea de pensamiento de Ligindia. ¿Convertirme en tu emperatriz? Asintió con seriedad y decisión. Luego, al oír mi autorreferencia, volvió a la realidad. ¿Cuál de mis concubinas eres? Espera, ¿acaso mi harén tiene consortes? Vi una extrañeza en los ojos de Ligindia, y las lágrimas volvieron a brotar de los míos.
Amenazaron con desbordarse. Liginya entró en pánico. No llores. ¿No te acabo de decir que serías emperatriz? Son buenas noticias. Mi padre habló en voz baja desde un lado. Gracias, Su Majestad. Mi hija lleva 1 año como emperatriz. No hay necesidad de que se moleste con otra investidura. Las pupilas de Liginya se contrajeron violentamente al oír estas palabras. Su mirada se clavó en mí. ¿Eres mi emperatriz? Con los ojos llenos de lágrimas, levanté la mirada. Una lágrima colgaba precariamente de la punta de mi pestaña, a punto de caer. La exemperatriz, mi padre, lo corrigió con frialdad. Liginya se atragantó, a punto de hablar, de explicarme. Pero fue interrumpido por los médicos del tribunal, que acudieron a toda prisa, presas del pánico. Al examinar la pequeña herida y los síntomas, fruncieron el ceño mientras diagnosticaban. Tras un silencio indeterminado, llegaron a su conclusión. El cuerpo imperial ha sufrido un shock, lo que ha provocado una alteración del chi y la sangre. Proponemos administrarlo. Se requiere reposo para observar el resultado. Traducido, significaba que Liginya había perdido la memoria, una amnesia que solo me afectaba a mí. Percibiendo la gravedad de la situación, los médicos, tras obtener mi permiso, se secaron el sudor frío de la frente y se retiraron apresuradamente. Mi padre me miró con preocupación, con las palabras en la punta de la lengua. Negué con la cabeza. Suspiró y se dio la vuelta lentamente para irse. Nunca imaginé que algo tan misterioso le sucedería a Liginya. No dejaba de mirarme de reojo. Sus ojos reflejaban extrañeza, curiosidad y un toque de emoción que él mismo no había percibido. Nunca había visto a Liginya tan expuesto emocionalmente. Durante 1 año desde nuestro matrimonio, siempre mantuvo la dignidad y la distancia de un emperador, tratándome con respetuosa formalidad. Cuando me ofrecí a ayudarlo a cambiarse de ropa, retrocedió de un salto y aterrizó a 3 metros de distancia. Cuando lo llamé esposo, apartó la mirada de inmediato al detenerme. Le sonreí, y él me devolvió la mirada sin decir palabra. Más tarde, inicié una guerra fría con él. Liginya, a quien quizás nunca habían tratado así, se puso furioso. Se paró frente a mí, espada en mano, practicando su esgrima con rostro sombrío. Al terminar, me preguntó si seguía enojado. Reacciono mejor a la amabilidad que a la fuerza. Sintiéndome amenazado, me negué a reconocerlo. Entonces, lo oí murmurar en voz baja que mi padre era un viejo zorro que lo había engañado. Todo indicaba que me desagradaba sinceramente. Se había casado conmigo solo para ganarse el favor de mi padre y consolidar su poder absoluto en la corte. Así que, al ver a este Liginya ante mí, este hombre desconcertado por una sola lágrima mía, el resentimiento en mi corazón dio paso a una emoción extraña. Fue como tropezar con un acróbata excepcional y autodidacta mientras caminaba por la calle. Fue un poco divertido, y aún así. Sentí el impulso de burlarme de él. Levanté la mano y me presioné suavemente un pañuelo en las comisuras de los ojos, ligeramente enrojecidos. Ya veo. La salud de Su Majestad es lo primero. Si lo ha olvidado, que así sea. Los ojos de Liginya se iluminaron. ¿No me culpas? Bajé la mirada, con la voz en el tono justo. ¿Culpa? ¿Por qué te culparía este humilde sirviente? Su Majestad simplemente se golpeó la cabeza y olvidó algunas personas y asuntos insignificantes. El médico imperial dijo que solo necesitas descansar. Deliberadamente enfaticé lo de insignificante. Sus hermosas cejas se fruncieron. Ese rostro, que ahora parecía especialmente inocente tras su pérdida de memoria, estaba marcado por la culpa y la inquietud. Ciertamente no era mi intención. Me miró, su tono se suavizó. Emperatriz, dame tiempo. Seguro que te recordaré. Levanté mis pestañas húmedas. ¿La palabra de un rey es su compromiso? La palabra de un rey es su compromiso. Le ofrecí una sonrisa, mis labios rojos se separaron para revelar hoyuelos mientras mis ojos se entrecerraban con diversión.
Liginja observó mi sonrisa y volvió a guardar silencio. De repente, pensé, está fascinado por mí, ¿verdad? De vuelta en el palacio Feni, mi doncella personal, Fenia, me quitó con cuidado el pesado tocado mientras observaba con preocupación mi reflejo en el espejo. Su Majestad, el emperador siempre ha sido diligente, rara vez entrando en el harén. Elegía sus palabras con cuidado, evitando la palabra, frío, y ahora que te ha olvidado, podría volverse aún más. Su voz se apagó. Comprendí las palabras no dichas. En el pasado, las preocupaciones de Fenia habrían estado justificadas. Pero ahora, al caer la noche, agarré una almohada suave y abrí la puerta del pabellón este del vestuario. La luz de las velas titilaba, estirando la silueta de Liginja mientras se inclinaba para revisar los monumentos. Su Majestad, mi voz fluía suave y melodiosa como un arroyo de montaña. La noche es profunda. Es hora de descansar. Mi tono era tan natural que parecía recordárselo a diario. La mano de Liginja, que sostenía el pincel vermellón, se detuvo. Una gota entera de cinabrio cayó sobre el escritorio, extendiéndose hasta formar una pequeña mancha roja cegadora. Levantó la vista sorprendido, encontrándose con mis ojos rebosantes de diversión. Retírate. ¿A la cama? ¿Tú y yo? ¿Esta noche? Sí, dije, colocando con cuidado una almohada suave en el interior de la cama. Su Majestad, lo ha olvidado. Todas las noches duerme con este humilde sirviente, diciendo que solo entonces podrá descansar en paz. Me acerqué, la punta de mi zapato bordado casi rozaba sus botas con dragones bordados. Levanté la mirada para encontrarla y hablé con cautela. Esas fueron tus propias palabras. Ah. Liginja se quedó paralizado, desconcertado. Cuanto más intentaba recordar, más desconcertado se volvía su rostro. ¿Diría yo algo así? Su voz temblaba mientras se cuestionaba. No. Le respondí en silencio, en mi corazón. Mi expresión permaneció inalterada mientras levantaba la manga para alisar suavemente los pliegues de su cuello, rozando apenas con las yemas de los dedos su nuez. Además, a su Majestad siempre le encantaba abrazarme mientras dormía. Las mentiras fluían con más facilidad con cada palabra. Las pupilas de Liginja se contrajeron bruscamente al oír esas palabras, como si escuchara una fábula de las 1001 noches. Luego, la sorpresa se transformó rápidamente en un rubor de vergüenza. Su rostro impecable se sonrojó, extendiéndose hasta las orejas y el cuello. ¿Abrazándote? ¿Abrazándote mientras duermes? Liginja sonaba como si se hubiera quemado la lengua con sus propias palabras, con la voz quebrada, las sílabas finales temblando de incredulidad. ¿Cómo pude haber hecho algo así? Algo así. Dudó, buscando una palabra que pudiera preservar la dignidad imperial y describir con precisión su propia conducta imprudente. Finalmente, pronunció 4 palabras entre dientes. ¡Qué absolutamente inapropiado! ¿Su Majestad considera esto incorrecto? Incliné la cabeza ligeramente, mis ojos llorosos y otoñales rebosaban de confusión, mis dedos rozaron ligeramente su puño apretado. Pero esta es la intimidad más común entre marido y mujer. Me incliné hacia él, tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaron. Incluso pude ver mi reflejo con claridad en sus pupilas, ligeramente dilatadas por la sorpresa bajo sus espesas pestañas. Cejas distantes de montaña, ojos otoñales de agua, puente nasal recto, labios como cerezos recién florecidos. Un repentino crujido del candelabro devolvió la conciencia a Liginja. Retrocedió 3 pasos a toda prisa. Con un estrépito, la pila de memoriales junto al escritorio cayó al suelo con el roce de sus anchas mangas. Vi cómo la distancia entre nosotros se ensanchaba. Bajé los párpados y suspiré suavemente, mis largas pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo mis ojos. ¿Ahora ni siquiera dejas que tu consorte te toque? Mi voz sonaba decepcionada. Liginja miró el desorden en el suelo y luego apartó la mirada. Pero al ver mi expresión de dolor, su nuez se movió violentamente. Emperatriz, no me refería a eso. No le des demasiada importancia.
Es que aún no lo he asimilado. Necesito tiempo para adaptarme. ¿Cuánto tiempo es? Insistí. ¿10 días? Sugirió Liginja con vacilación. Apreté mis labios rojos, mirándolo con ojos llorosos, en silencio. Mi aspecto era verdaderamente lamentable. No aguantó ni 5 segundos, su mirada me suplicaba, 5 días. ¿Es aceptable? Sin embargo, gracias a mis esfuerzos, Liginja se había adaptado por completo a mi presencia en menos de 5 días. Hoja de Arce presenció todo el proceso y, una vez más, me instó con preocupación: Su Majestad, por favor, tómelo con calma. Ha estado haciendo todo lo posible para persuadir al emperador estos últimos días. En cuanto Su Majestad recupere la memoria, estaremos en serios problemas. Me mostré completamente inocente y repliqué: ¿he hecho algo particularmente escandaloso? Maple Leaf los enumeró uno por uno. Dijiste que te encantaba el pudín de almendras que el emperador hacía a mano. Estaba delicioso. El emperador te creyó y mandó a la cocina imperial a prepararte 2 porciones. 2 porciones que quedaron quemadas. Liginja seguía inclinándose hacia mí, con los ojos llenos de expectación, preguntándome: ¿está bueno? Me dejó sin poder tragarlo, pero tampoco rechazarlo. Fue un error de cálculo. Me disparé en el pie. Seguiste engañando a Su Majestad para que revelara de quién era el retrato que escondía en el compartimento secreto. Cuando lo descubrió, buscó en todos los escondites posibles de la cámara lateral para encontrarte y obtener respuestas. Suspiré decepcionado. Pero no lo encontró, ¿verdad? Entonces le dijiste a Su Majestad que estaba locamente enamorado de ti, que no soportaba estar separados ni un momento, e incluso insistió en llevarte de caza. ¿Qué era eso? Miré a la figura segura a caballo que no estaba muy lejos. Quería salir a dar un paseo, así que se lo comenté. Hoja de Arce escuchó mis palabras y sintió que la cabeza le daba vueltas. Pero no podía discutir conmigo. No tenía otra opción. Ella era mi persona, así que tuvo que ayudarme con esto. Se acercó a Liginja y mintió descaradamente: Su Majestad, la emperatriz dice que lo extraña. Señaló hacia donde yo estaba sentada. Liginja se quedó paralizado, completamente atónito. Está bien. Iré enseguida. Según el plan de Fenyan y mío, una vez que Liginja llegara, seguiríamos contándole lo mucho que me amaba. Como que me habían obligado a entrar en palacio, que al principio no lo había amado, pero que él me adoraba con locura. O como una vez tuve un amor de la infancia, pero como él era el emperador, un edicto imperial nos obligó a separarnos. Al cruzar las puertas del palacio, fue como adentrarme en un mar profundo. Por lo tanto, debía tratarme mejor para compensarlo. Inyuan, ha pasado mucho tiempo. Una voz masculina familiar interrumpió mis pensamientos. El tono era suave, increíblemente agradable al oído. Levanté la vista y mi vista se oscureció. ¿Cómo podía estar aquí el amor de la infancia que se suponía que aparecía en el guión? ¿Quién es Inyuan? Mi ministro, ¿a quién llamaba? Liginja se acercó a caballo, rodeándome en su camino. Al oír las palabras de Lin Siyan, preguntó confundido: Inyuan era mi nombre de cortesía, pero no lo había dicho. Dada la situación actual, no era el momento adecuado para hablar. Todo dependía de quien se atrevía a dar un paso al frente y dejarlo claro. Mi padre avanzó a zancadas, gritándole a Liginja: escúpelo. ¿Intentas destituir a mi hija otra vez? Liginja, yo. De repente, me pregunté, ¿el puesto de canciller le correspondía al más testarudo? Liginja desmontó, caminó a mi lado y me rodeó con un brazo. El hombre que se había mostrado tímido ante mí, de repente, agudizó la mirada al oír las palabras de mi padre. Examinó a Lin Siyan de pies a cabeza. ¿Tú conoces a mi emperatriz? Ya no, Majestad. El aire se congeló. Rompí el silencio. Su Majestad, todos aquí me conocen menos usted. La columna de Liginja, que acababa de enderezarse,
se dobló ligeramente, y su imponente presencia se desvaneció. Nuestras miradas se cruzaron con las de Fenye, quien comprendió al instante lo que quería decir. Despejen el escenario. Comienza la función. Liginya se enfureció. Nunca te he llamado por tu nombre de cortesía. ¿Cómo se atreve a dirigirse a ti directamente? Al oír el reproche en su tono, las lágrimas de agravio comenzaron a caer, una a una. Ah, emperatriz. No, Inyuan, no me refería a ti. No llores. Descubrí algo importante estos últimos días. Cada vez que lloraba, por muy terco que fuera Liginya, se ablandaba al instante. Este sirviente se extralimitó. Lin Ziyan apartó la mirada de mí y se inclinó respetuosamente ante Liginya. Me sequé las lágrimas y le indiqué a Fenye que lo ayudara a levantarse. Con voz suave, le expliqué a Liginya que era mi hermano de sangre. Después de tanto tiempo separados, su emoción le hizo olvidar por un momento las normas. Liginya no creyó mi explicación y siguió mirando a Lin Ziyan con recelo. Pero no quería que se quedara ni un segundo más en mi presencia. Reprimiendo sus celos, le indicó a Lin Ziyan que se fuera con un gesto, indicándole que se retirara. No te quedes aquí ni te interpongas en su camino. Intervine con expresión amable. Después de ver por fin a mi hermano jurado, al menos debería quedarse y alcanzarme. Liginya se puso furioso. Derramé 2 lágrimas. Él cedió. De camino al salón de banquetes, llegaron noticias urgentes del frente. Liginya se llevó a mi padre temporalmente, dejándonos a Lin Ziyan y a mí atrás. ¡Qué descarada! Me estás usando otra vez, murmuró una voz suave y resonante a mi lado. Sonreí, mirando de reojo a Lin Ziyan y repliqué con suavidad, ¿acaso mi hermano jurado no me ha usado ya bastante? No te preocupes, no será en vano. Si esto funciona, solicitaré al emperador tu ascenso. No te dejes engañar por el aire erudito de Lin Ziyan. Es astuto como pocos. Me miró fijamente un buen rato antes de reírse suavemente. Entonces estoy en deuda contigo, hermanita. De nada. Para cuando entramos tranquilamente al salón de banquetes, Liginya ya había tomado asiento en la mesa principal. Inyuan, tu padre y yo llevamos esperando aquí casi una taza de té. Parecía que tú y él estaban muy absortos en su conversación. Apenas me había sentado, las crípticas palabras de Liginya me llegaron. Siguiendo su ejemplo, asentí. Sí, estaba absorto. Liginya me lanzó una mirada de reproche, pero estaba demasiado absorto en las intrigas cortesanas de Lin Ziyan como para darme cuenta. Así, debido a mi descuido, Liginya se enojó conmigo por primera vez desde que perdió la memoria. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. No se me da bien tranquilizar a la gente, así que le traje un plato a Liginya. Su Majestad, este es su plato favorito. Resopló con frialdad. Ya no me gusta esto. ¿Ves? Soy terrible para complacer a la gente. Como lo dijo, me dispuse a devolver el plato. Pero Liginya me apretó la mano. Hace un momento que dejó de gustarme este plato. ¿No lo sabías? Además, aunque ya no me guste, ya me lo ofreciste. ¿Cómo puedes retractarte? Me rompiste el corazón así. ¿Crees que te amaré para siempre? Imposible. Te amaré un poco menos. ¿Por qué no hablas? ¿Te has dado cuenta de tu error? Bien, te perdono. Deja el plato. Olvídalo. Tú también puedes quedarte. Yo. Un silencio sepulcral invadió toda la sala. Momentos después, mi padre me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La mirada de Lin Ziyan se congeló en la mano de Liginya, que me agarraba, y se quedó en silencio. Fenye se arrodilló derrotado. Su Majestad, ¿en qué ha convertido al emperador? La verdad es que yo también estaba un poco desconcertado. Como a Liginya ya no le gustaba este plato, pensé en reemplazarlo. ¿Por qué tanta reacción exagerada? Después del banquete,
Reflexioné con detenimiento. Maple Leaf, ¿crees que ya es demasiado tarde para confesarme? Tras el impacto inicial, Maple Leaf parecía sorprendentemente tranquila. ¿Qué asunto piensas confesar? ¿La parte en la que convences a diario a Su Majestad de que te adoraba antes de perder la memoria? ¿O la parte en la que lo convences de que solo puede dormir tranquilo abrazándote? ¿O quizás? Mientras Maple Leaf enumeraba cada punto, no pude evitar preguntarme, ¿de verdad lo engañé tanto? Sí, Su Alteza. Tú también. Para. No pude soportar escuchar más y la interrumpí. Todo. ¿Se puede salvar? Demasiado tarde. ¿Seguro? Porque Su Majestad ha venido a compartir tu dormitorio. Hoja de Arce se hizo a un lado para dejar espacio. Siguiendo su gesto, miré por la ventana. Li Jinye entró desde el pasillo exterior, agarrando una almohada. Al captar mi mirada, sonrió, con las orejas enrojecidas, y agitó la suave almohada en sus brazos. Yo. Bien. Mejor dejar que esto se cumpla. Lo primero que hizo Li Jinye al entrar en el pasillo fue colocar la almohada cuidadosamente a los pies de la cama. Luego se giró y caminó hacia mí con pasos pausados. Tomó el peine de la mano de Fenya y comenzó a cepillarme el pelo con movimientos suaves y expertos. Solo quedamos los dos en el pasillo. Me senté. Él se levantó. Las púas del peine se deslizaron por mi cabello oscuro, emitiendo un leve sonido que se amplificaba infinitamente en el silencio. Nuestras miradas se cruzaron en la tenue luz del espejo de bronce. Durante un buen rato, él fue el primero en apartar la mirada. Sus orejas, teñidas de un carmesí tan intenso que parecían a punto de sangrar, quedaron al descubierto ante mis ojos. El seductor rubor se extendió desde los lóbulos de sus orejas hasta el cuello, luciendo excepcionalmente frágil a la luz de las velas. Despertó mi lado travieso. Sin dudarlo un instante, levanté la mano rápidamente. Mis delgados dedos blancos rodearon hábilmente la faja de jade de su cintura. Tiré. Su cuerpo se tensó, aparentemente totalmente desprevenido ante mi audacia, obligado a acercarse a mí tambaleándose. A través del fino camisón, su cálido pecho casi presionaba mi espalda. Instintivamente se apoyó en el borde del tocador para estabilizarse. «Emperatriz, ¿qué haces?», me preguntó Li Jinye en voz baja. Sin embargo, su tono no era forzado, parecía más bien una indulgencia tácita ante mi próximo movimiento. Esbocé una sonrisa. «Adivina». Mi mirada se desplazó hacia arriba poco a poco, deteniéndose en sus labios, ligeramente apretados en tensión. Mis dedos recorrieron su pecho hacia arriba, subiendo por su hombro para hacer palanca mientras me enderezaba en toda mi estatura. Ahora lo miré a los ojos casi a la altura, aunque él seguía encorvado. «Soy un tonto». Su voz se profundizó un poco, encontrando mi mirada donde descansaba. «No puedo adivinarlo». «No puedes adivinarlo». Me reí suavemente, mi aliento rozando su mejilla ligeramente sonrojada. Vi claramente cómo sus pestañas se agitaban ante la sensación. Entonces, ¿por qué Su Majestad sujeta tan fuerte al sirviente? Sí. Titubeó un instante, y luego declaró con firme convicción en voz baja: temía que escaparas. Apenas había pronunciado esas palabras cuando me puse de puntillas. Ante su mirada atónita, acerqué mis labios a los suyos con suavidad. Un roce fugaz. Li Jinye se quedó paralizado, olvidándose incluso de respirar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Me miró fijamente, sin pestañear. Su mirada era demasiado intensa, demasiado directa. Reprimiendo el aleteo en mi corazón, fingí inocencia y pregunté: «Su Majestad, ¿qué ocurre?». Tras un largo instante, Li Jinye pareció finalmente recuperar la voz. Su nuez de Adán se balanceó con fuerza mientras preguntaba: «¿Puedo besarte otra vez?». Su mirada se clavó en mí como un cazador que busca a su presa. Reprimió su deseo más primario, esperando solo mi asentimiento. Guardé silencio.
Lo interpretó como un consentimiento. Al instante siguiente, sus orejas se sonrojaron, pero su palma me agarró la nuca con una fuerza inquebrantable. Se acercó más, paso a paso, hasta que nuestras respiraciones se mezclaron y la rendición fue inevitable. Al principio, yo era la guía, él el buscador inexperto. Más tarde, al recuperar la memoria física, se volvió más hábil. Me convertí en un desertor derrotado, intentando evadir su implacable persecución reclinándome. Él no lo permitió. Me levantó, obligándome a avanzar para encontrarme con él. Totalmente reclamada por él. Déjame ir. Las sílabas finales se apagaron, debido enteramente a su intensidad. Sus ojos, ya húmedos, se nublaron con otra capa de niebla. También porque estaba siendo malvado. Finalmente, el villano me suplicó con ojos lastimeros, ¿podemos besarnos un poco más? No he tenido suficiente. Yo. Bien hecho, te disparaste en el pie. Durante medio mes seguido, Lijinja, ahora un hombre de carne y hueso, me esperó en la cama al anochecer. Quería tomarme de la mano. Quería abrazarme. Quería besarme. Incluso durmiendo, me abrazaba con fuerza. Finalmente encontré la oportunidad de distanciarme de él, y el éxito parecía estar al alcance de la mano. Se giró, extendió su largo brazo, me rodeó la cintura con él y me apretó contra él, poseyéndome con absoluto dominio. Esta postura brutal era una que usaba a menudo antes de su amnesia. Ahora no podía saber si actuaba por instinto físico o si estaba recuperando la memoria. Para tranquilizarme, llamé a los médicos imperiales para que me dieran respuestas. Interrogué a 5 de ellos uno tras otro. Cada uno dio una respuesta inequívoca, todavía no. Hoja de Arce también dijo que le estaba dando demasiadas vueltas. Si Su Majestad realmente lo recordara, dado su antiguo temperamento, ¿qué opina, Su Alteza? Sí. Si realmente lo recordara, probablemente me reprendería fríamente por mi insensatez y engaño. Para dejar de pensar demasiado, caminé hacia el jardín imperial para despejar la mente. Las flores estaban en su máximo esplendor. Si no hubiera escuchado la conversación de Lijinja con la emperatriz viuda y su sobrina, quizá la habría disfrutado más. Su Majestad, la emperatriz lo ha engañado. Le ha estado mintiendo. La sobrina de la emperatriz viuda, vestida con un vestido amarillo brillante, lucía radiante y encantadora, aunque sus palabras distaban mucho de ser agradables. Oh, entonces dime, princesa, ¿en qué me ha engañado exactamente la emperatriz? Lijinja estaba sentado en el pabellón, sorbiendo su té tranquilamente antes de levantar los párpados para mirarla. Todo el peso de la autoridad imperial caía sobre ella. La princesa Zhao se estremeció ante la mirada de Lijinja, pero al mirar a la emperatriz viuda sentada a su lado, se armó de valor y continuó: Majestad, nunca amaste de verdad a Jin Yuan. Tu matrimonio con ella fue meramente una necesidad política. Sin embargo, ella aprovechó tu amnesia para jugar contigo y engañarte. Esto es pura traición. Consideren a esta humilde doncella, que ha amado al emperador desde su infancia con devoción inquebrantable. Iner, cuida tus palabras. La emperatriz viuda, que había permanecido en silencio, habló de repente. Hizo un gesto a la princesa de Zhao para que volviera a su asiento y luego se giró para mirar a Lijinja con benevolencia. Su Majestad, por favor, perdónela. Iner es bastante testaruda. Cambió de tono, pero jamás mentiría. La emperatriz, sin duda, ha actuado mal estos últimos días. ¿Acaso mi madre también cree que la emperatriz me ha cegado, que soy un tonto y que no sé leer lo que pienso? Replicó Lijinja. Su rostro sonreía, pero sus ojos no la reflejaban. Este no quería decir eso. Es solo que el arena ahora está vacío. La mala conducta de la emperatriz debería. ¿La emperatriz se ha portado mal? Golpeó su taza de té contra la mesa de piedra, interrumpiendo a la emperatriz viuda. ¿Cómo se ha portado mal? El té derramado empapó la mano de Lijinja. Un asistente personal se apresuró a secarlo, pero él le hizo un gesto para que se marchara. Al ver su estado,
la voz de la emperatriz viuda se volvió fría. ¿Debo decírtelo? Nunca te gustó antes de tu amnesia. ¿Por qué si no la olvidarías solo a ella? De pie en un rincón, escuché las palabras de la emperatriz viuda, y la luz de mis ojos se atenuó gradualmente. Sí, ¿por qué se olvidó solo de mí? Mientras mis pensamientos se hundían en la penumbra, Liginia bajó la mirada, la atmósfera a su alrededor se volvió abruptamente densa. ¿Qué conexión hay entre a quien olvido y a quien favorezco? Su voz no era fuerte, pero atravesó el silencio del pabellón con una claridad gélida e incuestionable. La emperatriz me parece muy adecuada. Las palabras de Liginia resonaron con fuerza deliberada, resonando por todo el pabellón. Llegaron a mis oídos. ¡Qué respuesta tan rígida! Levanté la cabeza de golpe, encontrándome con sus ojos, oscuros como la tinta, directos y fascinantes. Estaba segura de que había recuperado la memoria. Poco después de mi apresurada partida, Liginia me siguió. Regresé al Palacio Feni y él entró detrás de mí. Luego avanzó a grandes zancadas, acorralándome en un rincón del salón. Emperatriz, me tendió la mano que acababa de humedecer con té. Me quemé. Bajó la cabeza, con sus ojos profundos fijos en mí. Bajé la mirada hacia su mano. Dedos largos y fuertes, con nudillos bien definidos. Las tenues venas azules del dorso estaban ligeramente elevadas, ahora teñidas de un rubor antinatural. No parecía la quemadura de una taza de té a una temperatura ideal. Debió de haberse quemado a propósito al entrar. Mi expresión permaneció impasible mientras levantaba la vista para encontrarme con la suya. ¿Ha recuperado su majestad la memoria? Liginia evitó responder, en lugar de eso, acercó su mano herida a mis ojos. Ayuan, me duele la mano. Pero la forma en que me habló ya reveló la respuesta. Antes de que Liginia perdiera la memoria, me llamaba Ayuan, Ayuan. Sus llamadas cariñosas contrastaban marcadamente con su actitud distante durante el día. Como un palo viejo en el barro. ¿Cuándo pasó? ¿De verdad no te importó? Hablamos sin entendernos. Ni una sola palabra conectó. Incliné la cabeza ligeramente hacia atrás, mirándolo a los ojos. En cambio, se inclinó hacia adelante y me cubrió los ojos. ¿Acaso Ayuan busca venganza de este emperador? Mi mundo se sumió en la oscuridad, dejando solo el calor que irradiaba su palma. Podría decirse que sí. Le bajé la mano. Durante su amnesia, lo engañé bastante. Pero también se había aprovechado de mí varias veces. Y a juzgar por los últimos acontecimientos, probablemente llevaba un tiempo riéndose de mí. Esta deuda necesitaba una liquidación adecuada. Muy bien, Liginia rió suavemente. Entonces, por favor, explícale a este emperador. ¿Qué quieres decir con que te traje a la fuerza al palacio? ¿Qué te arranqué de tu amor de la infancia? ¿Acaso te amaba y te trataba fatal? Te encerré en el Palacio Fenji, compartiendo tu cama noche tras noche, abrazándote día tras día. Con cada acusación, se acercaba más, su cálido aliento casi rozando mi flequillo. A mí. Incluso con la guardia alta, este aluvión de preguntas me ardía en los oídos. Resultó que engañar puede ser dulce en el momento, pero las consecuencias son un infierno. Sobre todo cuando se engaña a un emperador con memoria aguda, mente astuta y vena vengativa. Las consecuencias fueron graves. ¿Disfrutaste el pudín de almendras que preparé? Murmuró en voz baja. Cada palabra me irritaba los nervios, ya de por sí alterados. Delicioso. Delicioso. Mi voz se quebró en un tartamudeo incoherente. Me abrazó fuerte. Intenté ceder ante él, con la esperanza de comprar mi libertad. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Aparté el cuello de su caricia, mirándolo con lágrimas en los ojos. Mis ojos imploraban clemencia, rogándole que aflojara. Pero no lo hizo. Apretó con más fuerza. No quedaba ni un centímetro de espacio.
El aire se espesó como miel insoluble, mi aliento se había ido hacía tiempo. Las lágrimas que antes usaba para fingir vulnerabilidad ahora caían sin control, gruesas gotas rodando por mis sienes hasta empapar la almohada. Ello me ha engañado otra vez, murmuró, sus cálidos labios rozando mi lóbulo, dejando una acusación caliente y húmeda. Me resistí, queriendo protestar, queriendo morderlo. Pero cada palabra que escapaba de mis labios se disolvía en un sollozo entrecortado. Solo podía dejar que se saliera con la suya. Esta grave consecuencia se prolongó durante días. De verdad que ya no podía soportarlo más. Maple Leaf sugirió, si todo lo demás falla, ¿por qué no fingir que estoy borracho? Pensé que era posible. Después de 2 copas, estaba borracho. El olor a alcohol flotaba libremente por el salón. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las puertas del palacio se abrieran suavemente. Unos pasos familiares se acercaban. Dio unos pasos hacia adelante, se agachó frente a mí y me habló en voz baja, ¿no aguantas el alcohol? ¿Por qué empezaste a beber de repente? Estaba borracho y no pude responder a su pregunta. Se rió entre dientes, ¿de verdad borracho? Sentí sus dedos rozarme la nariz con suavidad, un roce tan ligero como el de una pluma. Mantuve los ojos bien cerrados, forzando mi respiración a ser regular y larga, decidida a no dejar que viera a través de mí. Me levantó horizontalmente y me colocó con cuidado en la cama. Pensé que se iría después de todo esto. Pero claramente, subestimé su naturaleza bestial. Después de lavarme con agua, se acostó a mi lado, mirándome directamente. Demasiado cerca. Tan cerca que apenas podía sentir su mirada. Su mirada era tangible, su calor acariciando mis labios, mi nariz, deteniéndose finalmente en mi frente y mis ojos. Fingí estar borracha, pero él, que nunca había probado una gota, parecía más ebrio que yo. No dejaba de gritar, emperatriz. Yuan. Mi señora. De vez en cuando me acariciaba la cara, me pellizcaba el lóbulo de la oreja o me frotaba la palma de la mano. Luché contra el impulso de abrir los ojos, y en su lugar, froté mi mejilla inconscientemente contra la almohada y emití un sonido nasal apagado para engañarlo. Mentiroso, murmuró de repente en voz baja. Mi cuerpo se tensó, pensando que había descubierto mi farsa. Sus siguientes palabras, ¿no siempre has querido saber de quién es el retrato que guardo en el compartimento secreto? Engáñame una vez más y te lo diré. Cada palabra que pronunciaba era como una piedra arrojada a un lago, conmoviéndome profundamente. ¿Le parecía divertido jugar conmigo? La amargura y el resentimiento me invadieron. Enterré la cara más profundamente en la almohada. El silencio se prolongó. Él suspiró suavemente, pequeño borracho. Me regañó de nuevo. ¿No siempre quisiste saber de quién es el retrato escondido en el compartimento secreto? Te lo diré. De la persona de ese cuadro. Hizo una pausa, su voz cada vez más baja y distante, perdida en el recuerdo. Ella me hizo comprender por primera vez lo que significa tener miedo de acercarse. Demasiado cerca, temía ofenderla. Demasiado distante, temí descuidarla. Y temí. Ella albergaba a otra en su corazón. Su dedo, sin darse cuenta, recorrió mi lóbulo. Después, rió suavemente, aunque el sonido no contenía alegría, sino más bien burla. Cuando por fin tuve la oportunidad de tenerla a mi lado, no supe cómo tratarla bien. Temía que detestara el palacio, que me detestara a mí. Rió con amargura. Mis manos, ocultas bajo la colcha, se apretaron con fuerza. ¿Se sentía inferior? Solo podía usar torpemente los métodos más ineptos para captar su atención. Intenté mantener la imagen de su esposo ideal ante ella, con la esperanza de que me apreciara un poco. Pero al final, solo la alejé aún más. Me apartó los mechones de pelo que me cubrían la mejilla y me preguntó en voz baja, Yuan, dime, ¿cómo debería tratarte? No pude seguir fingiendo. Abrí los ojos y me encontré con su mirada a escasos centímetros de la mía. Mis ojos estaban limpios, sin rastro de embriaguez.
¿Estabas fingiendo borrachera? Las pupilas de Li Jinye se contrajeron de repente. Su voz se tensó, teñida con la incomodidad de verse expuesto en un atisbo de pánico apenas perceptible. Sí, fingiendo borrachera. Respondía su mirada atónita con palabras serenas, aunque mi corazón se agitaba con emociones complejas. Sentía el placer de descubrir sus verdaderos sentimientos. Pero sobre todo, el resentimiento de haber sido engañado durante tanto tiempo. Hice una pausa, viendo cómo su mandíbula se tensaba al instante, suavizando deliberadamente la voz. ¿Su Majestad pretende castigarme por engañar al trono? Con un tono suave, pero provocador. Li Jinye pareció ahogarse con las palabras, sus átomos rodaron violentamente varias veces. La decepción por su anterior confesión dio paso a una profunda vergüenza. Abrió la boca, como si quisiera pronunciar algún decreto imperial para salvar su dignidad. Pero, bajo mi mirada obstinada, solo dejó escapar un suspiro desanimado. Sus orejas volvieron a sonrojarse. Evitando mi mirada directa, apartó la mirada, algo nervioso, con la voz apagada. ¿Cuándo dije que te castigaría? Un silencio peculiar invadió la habitación, roto solo por el crepitar de las llamas de las velas y el sonido de nuestra respiración ligeramente agitada. Sus palabras de confesión aún resonaban en mis oídos. De repente, me pregunté, ¿qué aspecto tenía yo ante sus ojos? ¿A qué se parecían realmente esos retratos que guardaba en compartimentos secretos? En cuanto me lo planteé, no pude contenerme. Tras obtener el permiso de Li Jinye, entré de nuevo en el salón del gobierno diligente, acompañado por Fenye. Pero no me había dicho la ubicación exacta, solo que mi padre lo sabía. Entré y lo encontré revisando los monumentos conmemorativos. Padre, fui directo al grano, recorriendo con la mirada cada posible escondite del pasillo. ¿Sabes dónde está el compartimento secreto del emperador? ¿Compartimento secreto? Mi padre se quedó paralizado y luego empezó a recordar. Asentí. ¿No es este? Seguí la dirección que me indicó. Colocadas en la estantería, 2 cajas grandes brillaban a la luz. ¿Era este el compartimento oculto? Hice que los guardias bajaran ambas cajas. Al abrirlas una por una, no encontré más que retratos míos. Desde mi juventud hasta ahora, uno por cada año. Mi padre se había acercado sin que nadie se diera cuenta. Se inclinó, observando en silencio, y luego murmuró, «Hija mía, todo es culpa de mi padre. Si no hubiera tenido ese momento de locura al llevarte a ese banquete de primavera donde ese mocoso te tenía en la mira, no lo habrías hecho. Al menos. ¿De verdad le importas?» Cada vez que te enojabas, venía corriendo hacia mí como una mosca sin cabeza, preguntándome cómo calmarte. La expresión de su cara. Yo. Esta historia está tomando un giro extraño. Le pregunté despacio, así que cuando estaba dolorido bailaba para calmarme. ¿Fue idea tuya? Le dije que te gustaban los hombres más masculinos. Mi padre esbozó una sonrisa de suficiencia. ¿Ves? El truco de papá funcionó, ¿verdad? Después me dijo que te calmaste al instante. Yo. ¿Me tranquilicé? Estaba claramente aún más enojado. Sentí que la expresión de orgullo de mi padre ocultaba mucho más. Decidí expresar mi persistente pregunta. Padre, ¿sabes por qué el emperador evita el harén? Tú mismo lo dijiste entonces, si mi futuro esposo está obsesionado con los placeres sensuales, prefiero no casarme. Te escucho. Me quedé paralizada, desconcertada. ¿Cómo pudo haber oído algo que dije en casa? Vino a pedirme consejo sobre un anillo de compromiso y lo oyó. Mi padre resopló con impaciencia. Sin inmutarme, insistí, ¿se mantiene alejado de mí? Mi padre me lanzó una mirada que gritaba, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No es este exactamente tu tipo? Distante, reservado, distante. No te importan quienes se aferran a ti. ¿Lo has olvidado? De niños, ese chico Won de al lado te perseguía todos los días. Lo odiaste tanto.
Después de oír esto, mi visión se oscureció, y luego volvió a oscurecerse. De verdad eres mi querido padre. Capítulo extra, perspectiva del protagonista masculino. Perdí la memoria, pero ni yo mismo lo sabía. Ese viejo zorro, el ministro Ye, dijo que fue por hacer una voltereta hacia atrás. No lo creo. Recuerdo claramente que era un viejo zorro. Hasta que dijo que mi hija era mi emperatriz. Otros también lo dijeron. Solo entonces me di cuenta de que realmente tenía amnesia. No he olvidado a nadie excepto a la emperatriz. Lógicamente hablando, ¿cuánto debo despreciarla? No. Debo deponerla. Ni hablar. Es verdaderamente digna de ser mi emperatriz. Incluso sus lágrimas son de una belleza sobrecogedora. Gotas cristalinas resbalan silenciosamente de sus ojos estrellados. La fragilidad, la terquedad y el orgullo se funden en su interior, creando una belleza de extrema contradicción. Ah, es mi culpa por lastimarla. Luego, cuando no haya nadie, me daré una bofetada. Necesito ayuda en línea. La emperatriz se acostó conmigo por voluntad propia. ¿Cómo puedo presumir de esto para que todo el palacio lo sepa? Incluso me abrazó primero. ¿Me merezco este trato? Me sonrojó. La emperatriz dijo que le encanta el pudín de almendras hecho con mis propias manos. Está bien. Lo haré enseguida. Lleno de energía, entré en la cocina imperial, me arremangué y me giré para preguntarle al chef real, ¿cuál era la olla? Chef real. Saqué 2 piezas de mi creación. Negras. El chef real dijo que así se veía el pudín de almendras. La emperatriz lo comió con gusto. Parece que lo logré. La emperatriz es tan suave, tan fragante, tan hermosa, tan gentil. Soy tan feliz. Claro que ser demasiado feliz invita a los celos. La emperatriz sí tiene un amor de la infancia. ¿Y yo qué? ¿Qué soy? Un líder bandido. La emperatriz lo dijo. Dijo que fui yo quien lo separó a la fuerza, llevándola al palacio. Si hubiera sido cualquier otra persona, no lo habría creído. Pero esta es la emperatriz. ¿Mi emperatriz? Mi yo del pasado hizo un trabajo espléndido. La emperatriz me pidió que promoviera a ese Lin para compensarlo. La emperatriz es verdaderamente bondadosa. Muy bien. Como gobernante sabio, lo trasladé fuera de la capital para que adquiriera experiencia. Demostró ser un funcionario capaz y eficaz. En menos de medio mes, ya había recibido un montón de peticiones de destitución. Leí con alegría esas peticiones más de una docena de veces. Estos últimos días, ciertas escenas no paran de pasar por mi mente. Pero, ¿por qué muestran mi relación con la emperatriz como tan distante? ¿Podría realmente soportarlo? Me niego a creerlo. Mi suegro decía que una Yuan adora a un marido que la mantiene a distancia. Me he esforzado por encarnar eso. Pero ahora he perdido la memoria. A Yuan dice que la adoro inmensamente. Debo dormir a su lado todas las noches para descansar bien. Debo abrazarla. Sin control. ¿Quién dice que la amnesia es mala? La amnesia es maravillosa. ¿Que alguien cuestione mi amor por un Yuan? Ridículo. ¿A quién no le encantaría su lunar vermellón? Han descubierto mi ocultación de recuerdos recuperados. La verdad es que me siento un poco culpable. Pero un Yuan parece aún más nervioso que yo. Entonces, ¿ajustamos cuentas? Las palabras que he guardado en mi corazón por fin se dicen. Mi juventud. Mi amado. Mi esposa. Todo en mi abrazo. He escondido tantos retratos de un Yuan. Si los encuentra, ¿pensará que soy un pervertido? No, no lo permitiré. Suegro, ven a ayudarme de inmediato. No importa. Mejor no. Escuchar más me haría llorar.
Es un pervertido. De todas formas, a Joan me regaña todas las noches. Una carga más no me hará daño. La historia termina aquí. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en el próximo capítulo.